presenta este programa Raw Videos TV, tu canal. Memorias destacadas. Conducción, Alejandro López. Idea y dirección, Mario Medina. El violín de Edison Mourinho. Hoy entrevistamos a... Presentó este programa Raw Videos TV. Señoras y señores, muy pero muy buenas. Realmente un placer estar compartiendo una nueva edición de este su programa Memorias Destacadas. Hoy con un invitado muy especial, pero qué mejor que él se presente, nos diga su nombre y nos cuente un poco de su vida y obra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a mi hogar. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, para hablar un poco de lo que ha sido mi vida sin ninguna inmodestia, simplemente tratar de relatar el porqué de las cosas, por qué llegué a donde llegué y cómo llegué y luego por qué partí. Aquí cuando llegué me empezaron con el mote de viajero incansable. Y la verdad que me parece que tenemos una ventana que está viva y se nos mueve, me parece que es una buena descripción porque ya desde que estaba en el liceo yo soñaba con viajar y era una época en la cual el viaje era mucho más complicado. Era caro, no era tan fácil poder salir del país. Veíamos películas, cuando los jóvenes veíamos películas y soñábamos con poder hacer eso o estar allí. Me acuerdo el tremendo impacto que tuvo la película Il Sorpasso, por ejemplo, con Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant, en una Italia de los años 60 que estaba renaciendo, se estaba levantando con unos autos deportivos espectaculares, descapotables, una Lancia, creo recordar que era el auto que tenía Gassman, y que recorrían la costa de Italia donde estaban todas las playas, donde estaba el turismo europeo disfrutando de ya balnearios muy sofisticados. Y eso nosotros lo mirábamos, soñábamos con eso, pero sabíamos que era casi un sueño imposible. Pero eso a mí fue, digamos, un motor para entrar en dos campos. Uno, en el campo del viajero, de no conformarme con viajar a través de las películas, sino de hacerlo yo mismo, de aventurarme a irme de casa, con las complicaciones que eso tenía, porque en esa época, evidentemente, si te ibas para comunicarte con tu familia, con tus amigos, era difícil, por no decir casi imposible. Las llamadas telefónicas eran carísimas y además con unas dificultades para combinar la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con lo que las nuevas generaciones tienen en el bolsillo, que es un celular, que a la vez es una computadora y que les permite llamar directo cuando quieren, a donde quieran, y además ver en la pantalla de su celular con quién es magia. Me surge una pregunta. ¿Usted de dónde es oriundo? ¿Dónde nació? ¿De dónde proviene? Nací en Montevideo. Yo nací en Montevideo, en lo que era una clínica antes de médicos, que ahora es el CASMU de 8 de octubre. Pero mi familia paterna, sobre todo, es de Colonia y de Soriano.
Entonces siempre hubo una atracción hacia Colonia en mi familia que yo la respiré, y Colonia fue la primera ciudad turística del Uruguay, sin duda. Los historiadores van a decir, no, Montevideo, venían los argentinos de Montevideo a Pocitos, ayudaron a desarrollar Pocitos como un balneario, pero ya hacía tiempo que estaban cruzando a Colonia, con la comodidad de que los barcos tardaban lo mismo que tardan ahora, ¿no? 45 minutos, una hora, poca cosa. Pero yo estaba hablando aquí con la señora que nos acompaña, que en realidad nosotros hemos dado un paso atrás en el turismo en Uruguay, porque nos pareció una gran novedad cuando vinieron primero los alíscafos y luego ahora los catamaranes estos enormes. Pero ya se hacían excursiones en los barcos. A principios del siglo XX se hacían excursiones. Es más, se hacían excursiones desde Buenos Aires a Villa Soriano. Hablando de eso precisamente, ¿cómo comenzó usted su carrera profesional empresarial? Bueno, vuelvo a que yo quería viajar. Entonces pensé, ¿cómo se viaja en Uruguay? Y hay que incorporarse al cuerpo diplomático. En esa época uno pensaba, si soy diplomático, voy a viajar. Pero era una época bastante tumultuosa, bastante revuelta, años 68, 69, y yo hice un cálculo de cuánto iba a tardar en poder recibirme. Además, para hacer la carrera diplomática tenías que ser abogado. Hoy en día las carreras están mucho más divididas en especializaciones, pero en aquella época tenías que ser abogado, completabas eso y luego te especializabas. Además de saber idiomas. Además de saber idiomas, por supuesto. Entonces yo hice el cálculo con todas las huelgas y los problemas sociales que había, y yo iba a llegar a recibirme con 33 años, y yo tenía 19. Dije, no, yo no estoy dispuesto a perder una década. Yo quiero empezar ya a viajar. Y entonces hice una venta de todo lo que tenía, desde un recado que tenía a mis libros, mis discos, con todo el dolor del alma, y con una ayuda que me pudieron dar mis padres, que tampoco era mucha. Escribí a varias universidades americanas, logré que me aceptaran en California y me fui a estudiar a California. Ese fue el empujón inicial. Ese fue el empujón inicial y el empujón fundamental, porque estaba lejos de aquí. Yo tenía amigos que habían tomado la decisión de irse, pero saltaban a Buenos Aires. Algunos saltó a San Pablo, pero la mayoría saltaba a Buenos Aires. Era un saltito. Y en el fin de semana podían volver cuando querían o cuando extrañaban. Yo me fui a California, más lejos, imposible. Me va a contar su experiencia en California luego de que nosotros hagamos la primer pausa en su programa Memorias Destacadas. Ya venimos. Mega Traslados. Te llevamos al aeropuerto, a tu fiesta o a cualquier parte del país. Contamos con una nueva flota de vehículos para que viajes con seguridad y comodidad. 099-000030. 099-000030. Mega Traslados, remises y camionetas para que disfrutes tu viaje y llegues con puntualidad y seguridad. Llámanos 099-000030. Bueno, fue una experiencia extraordinaria, porque yo caí en California en la época dorada de California. Años 69, 70, 71, 72, 73, en la época, la revolución de las flores, el movimiento hippie,
la liberación de la mujer, la guerra de Vietnam, el poder negro, el inicio del poder gay, todo estaba ahí en San Francisco. Una época de cambios, de transformaciones. Brutales, cambios brutales. Y ahí llegué yo, un montevideano con muchas cosas de conservador, porque la sociedad nuestra era muy pacata, muy conservadora. Que no debe haber sido fácil imponerse, darse a conocer y por supuesto llevar a cabo su proyecto. No debe haber sido fácil en ese momento. No fue bastante duro por varios motivos. Primero porque era caro. Nadie sabía dónde quedaba Uruguay. Hubo un factor que quizá, no me gusta decir me ayudó, pero que fue en gran medida la forma en que empezaron a conocer de Uruguay, que fue que justamente es cuando secuestran y asesinan a Dan Mitrione. Y eso en Estados Unidos tuvo un impacto enorme, enorme. Entonces ahí, vos sos del país ese donde secuestraron al americano y lo mataron y no sé qué, no sé cuál. Eso fue, por decirlo de una manera, una tarjeta de presentación. Que no era la mejor precisamente. No, por supuesto que no, porque hoy en día, después de eso ha habido muchos problemas en el mundo que se resolvieron matando diplomáticos americanos o soldados americanos. En aquella época eso era impensado. Entonces lo tomaron muy a mal, muy, muy, muy mal. Te voy a hacer una anécdota. Yo, para poderme mantener y pagar los estudios, en verano trabajaba y como le digo a mi esposa, a Claudia, yo era ingeniero sanitario en California. O sea, lavaba baños y pisos. Ese era mi trabajo, ¿no? Estaba de limpiador en una tienda como Sodimac, enorme. Y trabajábamos en una cuadrilla de noche. Y los compañeros de trabajo, que eran 4 americanos, eran lo más ignorante que te puedes imaginar, porque eran semianalfabetos que habían venido del sur y ese trabajo lo hacían los extranjeros, los inmigrantes, no lo hacían los americanos, no creía nadie. Además era una tarea diaria, ¿no?, de limpiar este monstruo, encerar los pisos, lavar los baños, o sea, todo, y volvías a las 9 de la noche, te encerraban con llave, cerraban todo el recinto con llave para que no robáramos. Y nos venían a abrir, a soltar a las 7 de la mañana. Entonces, sucede lo de Mitrione y estaban los diarios. En esa época estaban unas cajas que todavía se ven en las películas con los diarios, la gente pone 25 centavos y saca un diario. Y estaba el titular ahí grande. Entonces, teníamos una pausa para comer de más o menos 45 minutos, media hora. Íbamos a la cafetería y nos servíamos lo que podíamos y queríamos. No teníamos problema con eso porque estábamos encerrados y los gerentes sabían que podíamos comer. El primer día comimos helado que nos salía por las orejas, porque después ya al final estás saturado, ¿no? Comes una porción y te vas. Y alguna hamburguesa. Y ese día se juntaron la cuadrilla y me empezaron a interrogar sobre Uruguay y el por qué habían matado a Mitrione. Y entonces, estos venían del sur, de Alabama, de Mississippi. Y entonces 2 de ellos se me acercaron y dijeron: de donde nosotros venimos, al que mata a un norteamericano, nosotros lo linchamos. Y no eran broma, porque era el lugar donde linchaban negros todavía. Y fue una advertencia de lo que es la sociedad norteamericana profunda.
No la que yo veía en la universidad con estudiantes universitarios, no, no, la votante de Trump, la mayoría silenciosa, tiene una agresividad interior tremenda y el sur mucho más. Entonces a partir de ahí yo empecé, me hicieron el vacío, yo iba con la máquina de encerar y ellos iban por otro lado y tuve un boicot, vamos a decir, a raíz de eso. Son todas lecciones que te van dando, que te va dando la vida, ¿no? Extrañas muchísimo, porque son tan diferentes a nosotros. Estados Unidos es otro planeta, realmente. Los que van ahora y, bueno, se acomodan, les gusta, pero siempre admiten que es otra sociedad muy diferente a lo nuestro, que está creada a la europea, no hay duda. Tú vas a Europa y Italia, España, Francia, te vas sintiendo como en tu casa. Vas a Estados Unidos y tienes que cambiar una cantidad de cosas para adaptarte, para poder vivir en esa sociedad. Muchos uruguayos de los que fueron de la diáspora viven en Elizabeth, que son barrios, ciudades satélites de Nueva York, y ahí viven en un gueto. Es un gueto uruguayo. Y lo mismo ha sucedido en Suecia, en los países escandinavos. Lo mismo al principio pasó lo mismo en Barcelona. Íbamos a vivir a Castelldefels, y todavía hoy. Y en Madrid. O sea, realmente no viven en Estados Unidos. Se adaptan, van, salen del gueto, trabajan y vuelven. Entonces siempre hay uno que monta una carnicería y vende, y otro que trae dulce leche de contrabando o no de contrabando. Es muy difícil emigrar. Podemos decir que hay una diferencia cultural y un periodo de adaptación para un latino, en este caso, adaptarse a ese modelo de sociedad totalmente diferente. Claro, uno de los choques con los que se encuentra es cuando lo invitan. El americano tiene la costumbre de a un extranjero invitarlo a la casa a comer. Y si es estudiante más, pero es como una curiosidad por un bicho raro. Y las preguntas que te hacen en la mesa, algunas son insultantes, pero no por ganas de insultarte, sino por ignorancia por parte de ellos. Por ejemplo, te preguntan, ¿cómo viniste acá? Ah, no, yo en avión. Ah, avión, ah, sí. ¿Y qué tardaron? ¿2 horas, 3 horas? No, escúchame, estamos del otro lado del globo, está lejísimo. A un español le preguntaron, bueno, ¿y cómo viniste? ¿Viniste en coche de España? Y el español le dijo, pero si hay un océano entre medio de España y América. Y esto es verdad, tal cual sucedió. Entonces vos ahí te vas sintiendo que sos un extranjero. Y luego la que yo odiaba más, que era, ¿no estás contento que vivís en nuestro país? Sí, pero también estaría contento si pudiera vivir en mi país. ¿Le puedo preguntar una intimidad a propósito de eso? ¿Por qué se volvió a Uruguay? Porque bueno, a muchos el sueño es estar en otro país, trabajar en otro país, ganar en otra moneda, en este caso de pronto en dólares o en euros, y usted eligió volver al paísito, a Uruguay. Porque yo nunca dejé de sentirme uruguayo. Yo viví 30 años en España, trabajando, y me encantó España, es mi segunda patria, estoy sumamente agradecido. Pero yo soy uruguayo. Yo nunca, a diferencia de algunos amigos míos, nunca comencé a cecear. Porque no es lo mío. Porque no tengo la necesidad de cecear. Y el ceceo viene porque un rey tenía ese defecto y ceceaba. Entonces, para que no se notara que tenía un defecto, la corte empezó a cecear y al final terminaron todos ceceando. Yo no tengo por qué cambiar mi manera de hablar. Por ejemplo, es como una rebeldía para mantener tu identidad.
La lucha del inmigrante es mantener su identidad. Y mi sueño siempre fue volver, pero no volver como un viejo a morir en Uruguay. Yo siempre quise volver para aportar mi grano de arena de lo que haya aprendido en mis vueltas. ¿Ah? Entonces, yo no. Además yo veía, y lo sigo viendo, el problema tremendo que surgía con los amigos míos que se casaban con españoles, no, bueno, ya me salté una etapa, con americanas, y tenían hijos americanos, porque allí el lavado del cerebro de los niños es total, o sea, tú sos uruguayo, te casás con una argentina, con una chilena, con una uruguaya, tenés hijos, hablás del país con ellos, pero para ellos es el país de los viejos, el de papá y mamá, no el de ellos. Nuestro director Mario Medina me acaba de comentar fuera de micrófonos que usted tuvo una incursión por Arabia y que dejó su huella, pero me lo va a contestar luego de la pausa. ¿Le parece bien? Bueno, sí. Mega Traslados. Te llevamos al aeropuerto, a tu fiesta o a cualquier parte del país. Contamos con una nueva flota de vehículos para que viajes con seguridad y comodidad. 099 00 0030 099 00 0030. Mega Traslados, remises y camionetas para que disfrutes tu viaje y llegues con puntualidad y seguridad. Llámanos 099 00 0030. Continuamos en su programa Memorias Destacadas, con un invitado de lujo que tiene mucho, realmente muchísimo para comentar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo realmente incursionó en el mundo del turismo en nuestro país? Bueno, ¿cómo incursioné en el mundo del turismo? O sea, yo siempre... Vimos en yo soy un su enamorado programa del Uruguay. Memorias Destacadas. No solo de la costa y de las playas, sino de todo el interior. Entonces, y tuve la suerte que mis padres también, entonces viajábamos y conocíamos mucho del país cuando todavía no existía el turismo interno, ¿no? Y entonces siempre me gustó y contemplé la posibilidad de que Uruguay pudiera ser realmente más vendible como destino turístico. Y yo le estaba explicando aquí que el turismo tuvo una época de oro en lo que tiene que ver con turismo fluvial a principios del siglo XX. Y había barcos que salían de Buenos Aires, Colonia, Villa Soriano, Mercedes, Paysandú, Salto. Es un paseo espectacular, porque la costa, las islas, el río, es maravilloso. Es maravilloso. Por alguna razón, eso fue muriendo. Pero yo, buscando en la Biblioteca Nacional información, en diarios y en diarios de la ciudad de Mercedes, por ejemplo, hay fotos donde hay 100 barquitos, 100 yates anclados frente a Mercedes en una de las fechas supongo que carnaval o semana de turismo. Navegaban todo el río hasta Mercedes. El Villa Soriano era el lugar donde repostaban y luego seguían a Fraiventos, gran ciudad para el turismo. Entonces, todo eso, ¿qué pasó? Bueno, se empezó a mirar a la costa, a las playas, y se fue muriendo lo que para mí es una fuente perfecta para desarrollar el turismo en Uruguay y dentro de Uruguay, y creador de puestos de trabajo sin ningún lugar a duda. Y le voy a hacer una pequeña anécdota, cómo perdimos la capacidad de ser fluviales.
La isla de Flores no solamente fue una cárcel y un lugar donde hacían la cuarentena. Creo que era el presidente Williman que organizó como un paseo con sus ministros y familiares un picnic en la isla de Flores. Y había un barco que te llevaba y volvías. Y en los diarios, en la Biblioteca Nacional está el menú y la confitería, el telégrafo, era el que sirvió el buffet. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se fue perdiendo? Se fue perdiendo. Y se empezó a mirar a las playas, a la arena, y cada vez más al este, y perdimos una fuente de riqueza enorme que se puede y se debe recuperar. Se debe recuperar, porque a la gente le encanta navegar por los ríos. Le encanta navegar. No sé si te contesté eso. Sí, me pareció muy bien. Yo quería preguntarle porque usted también anduvo por Mallorca y dejó su huella. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, yo terminé, me recibí en la Universidad de California en Marketing y Administración de Empresas. Entonces, ahí se me abrieron una cantidad de posibilidades dentro de Estados Unidos. Pero yo no quería vivir en Estados Unidos. No me gustaba la vida en Estados Unidos. Yo no quería que... Va a sonar horrible, pero yo no quería casarme con una americana, tener hijos de americanos y que me pasara como le estaba pasando a mis amigos latinoamericanos que vivían en Estados Unidos, que estaban ya anclados ahí. Ya no tenían manera de salir de ahí. Porque cuando venían a Uruguay a la mujer no le gustaba, a los hijos no le gustaba por 2 semanas, pero después volvían a Estados Unidos, que era su país. Y entonces cuando me recibí, me gané una beca que daban en la universidad para ir a estudiar un seminario en Yugoslavia, en aquella época era Yugoslavia, en comunicaciones internacionales. Me presenté, gané la beca y me fui a una isla, Dugi Otok se llama la isla, que está en el archipiélago de las Cornati, ahí en el mar, en Dalmacia, en la costa dálmata, frente a Zadar, el puerto de Zadar. Y ahí empecé a ver lo que era el turismo en Europa. Ahí empecé a despertar el potencial que tenía y las posibilidades que yo tenía de trabajar en turismo. Lo que pasó fue que en esa época, bueno, Yugoslavia era difícil porque todavía tenía el régimen del mariscal Tito, pero me tomé el tren cuando terminó la beca, eran 5 semanas, había invitación para visitar distintos lugares, hicimos todo en barco, durmiendo en la cubierta, por supuesto, a los estudiantes, ¿no? Pero hicimos toda la costa hasta Dubrovnik y luego volvimos para arriba. Y a mí uno de los profesores del seminario me ofreció para ir a trabajar en Eurovisión en Ginebra. Y fui a Ginebra, vendí la moto y 2 cosas que tenía en Estados Unidos y me fui a Ginebra. Pero los suizos ya habían empezado con las restricciones de permiso de trabajo a extranjeros. Y si había suizos que podían hacer mi trabajo, tenían prioridad sobre el extranjero. Fue el primer país europeo que puso eso, año 73. Si yo le sugiero 2 palabras, ¿usted cómo lo asocia? Parque temático. Casualidad. ¿Cómo es eso? Al ver que yo no podía vivir en Ginebra, me fui a España. Dije, bueno, en España hablo el idioma, es barato, me fui a Barcelona. En Barcelona me dijeron que no, esto era finales de febrero, no, hasta Semana Santa aquí el turismo no arranca, era otra época. ¿Por qué no pruebas en Mallorca? Entonces me compré un pasaje y me fui a Mallorca. Y en Mallorca empecé a trabajar en 2 periódicos. Uno que como corresponsal extranjero de un periódico inglés, ahí me sirvió el ser bilingüe, y otro, un periódico, el Baleares, y ahí empecé a trabajar. Un día, el director del periódico Baleares me dice, quiero que vayas a entrevistar
a esta señora que es la presidenta de las mujeres empresarias de las Baleares. En la época en que las mujeres estaban en casa. En España la mujer era para cocinar, criar hijos, punto. Y esta mujer tenía un empuje, una polenta bárbara. La fui a entrevistar y ella amaba a todos los sudamericanos. Era enamorada de la música y todo. Entonces me dijo, después de la entrevista, me dice, venite este domingo a la finca es una quinta, conoces a mi familia, no sé qué, pim, pum, pum. No, bárbaro, me hice amigo de ella y de los hijos y tal. Y un día me llama y me dice, mira, te necesito que me hagas de traductor. Hay una empresa inglesa, extranjera, en la costa que ha construido un parque de delfines, un delfinario. Y ella tenía una empresa de lanchas de turismo que hacían la Bahía de Palma, paseos, y iban a una bahía, hacían una paella ahí, otra iban a otro lado, y ella quería, ella quería llevar turistas al delfinario, pero por barca, mucho más atractivo que en ómnibus. Quiero negociar, pero estos gringos son muy secos y yo no hablo inglés. Y ahí me fui. Y por eso digo que las cosas suceden a veces porque está en el destino, no. Y entonces yo le traduje a ella firmó el acuerdo, y el inglés me llamó y me dijo, ¿no querés trabajar para mí? Y ahí entré en el parque acuático. Totalmente casual. Y entonces me ofrecieron ser director de marketing. Y ahí empecé. Y estuve 20 años trabajando. Llegué a director general. Y no solamente llegué a director general, sino que la empresa empezó a vender su experiencia en parques acuáticos y de marinos, de animales marinos. Construimos uno en la Costa Brava, diseñé el acuario del Zoo de Madrid, le traje los delfines, porque después ya la historia sigue muy, muy complicada. Hicimos parques en otros lugares. Descubrimos que Cuba tenía delfines y que no sabía qué hacer con ellos, entonces me fui a Cuba, en vez de pagarle $25.000 a los americanos por los delfines de ellos, a 90 millas estaban los delfines cubanos, y me dijeron, ¿cuánto me das? Entonces llegamos a un acuerdo de un precio razonable, $12.000, para ellos era una fortuna, y entonces capturaron los delfines para un parque nuevo nuestro, y ya aproveché y le dije al zoológico de Barcelona, oíme, comprarle a los cubanos porque son mucho mejor y no tenés todos los problemas que te ponen los americanos. Y al Zoo de Madrid también. Entonces ahí se abrió toda una fuente empezaron a exportar los cubanos peces tropicales, traje de tiburones de Cuba a Mallorca, y en el parque fui descubriendo lo que era el turismo. A propósito de eso, quería comentarle, usted llevó a conocer el parque acuático, lo llevó a conocer a todo el mundo a través de la pantalla de Netflix. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo surge esa iniciativa? Y eso fue recientemente, el tema de Netflix. Fue hace 3, 4 años, no más. Bueno, los parques de la empresa para la que yo trabajaba fueron creciendo y mis responsabilidades fueron creciendo, y entonces empezaron a llegar pedidos de otros lugares para que, entonces llegó el pedido del Loro Parque en Tenerife, que para mí hoy es el mejor parque de Europa por lejos, es de un alemán y tiene desde orcas a gorilas, pero muy bien diseñado todo. Recrearon la selva para no sé qué. Aparte, me atrevería a decir que es un parque muy visitado. Muy visitado. Muy visitado. Entonces, de ahí ya empezaron, tuve que ir a Chipre a diseñar, y un jeque árabe un día fue a Londres, donde estaba la casa central, y dijo, yo quiero tener una atracción en Dubái. ¿Qué me pueden poner? Claro, mis jefes en Londres
tenían hoteles, discotecas, restaurantes. De los parques no entendían nada, lo único que sabían era que era divertido cuando iban de vacaciones y que les producía una muy buena entrada de dinero. Pero entonces dijeron, le vamos a mandar a nuestro hombre de delfines. Y allá me mandaron a Dubái. Dubái, que no era el Dubái de hoy, era en el año 83. Estaba empezando. Bueno, el jeque me dice, tengo esto acá, quiero hacer un centro deportivo turístico. Bueno, ¿qué puede poner acá? Digo, bueno, ¿qué le gustaría tener? Yo quiero tener pistas de hielo para patinar. Yo miré por la ventana y estábamos en el desierto. Le digo, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Porque yo vi, no me acuerdo dónde, en Alemania había estado, y era una pista enorme y todo cubierto, todo interior, un edificio. Y digo, bueno, déjeme ver cómo lo arreglamos y qué le puede costar. El dinero no es problema, me dijo. No, ya me doy cuenta. Y así le construimos la primera pista de patinaje sobre hielo en el cercano Oriente. Pensaban que el tipo estaba loco y nosotros unos aprovechados. Un exitazo. No se imaginan los árabes, sobre todo los jovencitos, con sus distas blanco, cómo aprendieron a patinar enseguida. Era un deleite. Y estaba arriba, le metí en un segundo piso, era un restaurante. Porque ya me avisaron que las madres iban a vigilar a las hijas, y a los hijos también, pero a las hijas. Entonces las madres se sentaban arriba, comían o tomaban el té, tenían a las hijas, cuando las hijas iban a patinar, ellas se acercaban al borde de la pista, todo el mundo contento. Y entonces, bueno, ya la siguiente pregunta fue, ¿qué más podemos poner acá? Entonces yo le dije, bueno, ya que tiene hielo, vamos a hacer una piscina de olas. Y le hicimos una piscina de olas enorme, con una característica, solo funcionaba de noche, porque el calor era tan grande que a pleno sol era insoportable, pero de noche es un placer. Entonces, cuando bajaba el sol, abría el parque, y ahí venían todos a bañarse. Esa es la historia la aventura en Dubái, y con atracciones que yo siempre digo, hay lugares que se arriesgan a poner cosas que no coinciden con lo que es, pero que son un éxito, porque en el turismo el turista desea por todos los medios hacer cosas, no solo ir a sentarse en la tumbona en la playa, quiere hacer cosas entretenidas. Y el perfecto ejemplo... Disculpe que lo interrumpa. Eso tiene un significado, o atrás de eso hay un mensaje, por ejemplo, para la gente que quiere emigrar, que tiene el sueño americano. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy por hoy, que todo cambia? Aquella persona que está viendo este programa y que quiere el sueño americano o el sueño europeo de poder trabajar y ayudar a la familia. ¿Cómo está la situación? ¿Usted se anima a comentar un poquito si es tan fácil como parece? Con el precio y mataron la industria prácticamente del calzado brasileño. Lo colocaron allá atrás en ventas. Entonces había que buscar algo que sustituyera eso. Y fue el crear museos. Tienen un museo de la NASA, tienen otro museo de autos antiguos, de lo que se te ocurra. Y la gente va ahí y entra y disfruta. A lo largo de su trayectoria, quisiera una breve reseña con los personajes. Por ejemplo, la reina Sofía y el actual rey de España, Felipe, y las hermanas. No cualquiera. No cualquiera. Ellos veraneaban en el Palacio Marivent, que quedaba a 1 kilómetro del parque. Y eran niños. Entonces, yo solo tengo palabras de elogio para la reina Sofía. Era una dama, es una dama increíble. Ellos averiguaron a qué hora era el último espectáculo. Entonces, llamaban
venía un guardia de ellos y compraban los billetes para todos, 20, 25, y venían al último espectáculo. Cuando había menos gente, que no molestar el funcionamiento del parque. Se sentaban como cualquier hijo de vecino, veían el espectáculo, y como ya venían en Semana Santa y venían en verano, venían 2 veces por año al parque. Entonces, había más confianza, si se puede decir así. Entonces la reina me dice, ¿será posible que mis hijos naden con los delfines después que el parque se vacía? Me lo termina de contar luego de la pausa y ya veremos nuevamente en este reportaje que está realmente muy, pero muy... Bueno, en realidad tuve suerte, varias veces caí en el lugar correcto, en el momento correcto. Lo que te decía de San Francisco, porque fue una experiencia maravillosa ver toda esa explosión de juventud y de cambio. Y Mallorca, cuando yo llegué a Mallorca, era un lugar mágico, sigue siéndolo, pero diferente. Hoy ya es más moderno, en aquel momento era realmente una isla en el medio del Mediterráneo, donde vivían artistas, donde vivía gente con aspiraciones de disfrutar de la vida, que estaba de vuelta de muchas cosas. Y yo al inicio estaba trabajando en un periódico, entonces tuve la oportunidad de entrevistar y conocer y gente increíble. Por ejemplo, conocí y traté a Joan Miró, el pintor, porque él tenía la casa y el estudio en Mallorca. Entonces él era amigo del director del periódico y venía al diario a veces a charlar, entonces yo conocí a Joan Miró y yo decía, mira, me pellizcaba, ¿no? Conocí a un escritor inglés, Robert Graves, que vivía en el pueblo de Deià, que murió y está enterrado allí, eterno candidato al premio Nobel, que escribió Yo Claudio y Claudio el Rey, que luego la BBC hizo unas series excelentes sobre el Imperio Romano. Y dentro del mundo, digamos, latino, americano, tuve la enorme fortuna de que a través de un amigo argentino conocí a Atahualpa Yupanqui. Atahualpa venía a pasar las vacaciones en Mallorca y ahí lo conocí, venía todos los años. Puedo decir que nos hicimos amigos. Tengo una anécdota que a mí me encanta contar porque me siento, no sé, orgullosa de ella. Íbamos a un lugar a cenar que era la Casa Gallega. Y la Casa Gallega era casi todo pesca, mariscos, delicioso todo. Y al viejo le encantaba eso. Entonces un día fui con él a cenar y él sacó un papelito y dijo, le voy a leer esto, dígame qué le parece. Y empezó a leerme, a recitar, y empezaba poema para un bello nombre. Me quedé escuchando y empieza Uruguay, qué bello, no sé qué, no sé cuánto, Bueno, es un poema al Uruguay, alabándolo, ensalzándolo. Entonces yo me quedé muy emocionado, le digo, qué bárbaro esto, qué bueno. Dice, sí, lo escribí en estos días y se lo voy a dedicar a usted. Yo me quedé de piedra y digo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pensé, bueno, me lo dedica, me lo mandará en un sobre y lo guardaré como un tesoro. A los 6 meses me llega un paquete desde París, él estaba en París en esa época, era el disco, el último disco que él grabó en París, que es que tiene canciones bastante conocidas, por ejemplo, El Camino del Indio, tiene Copla del Payador Perseguido,
Y están las letras. Y ahí marcó y subrayó y le hizo un dibujito de unas gaviotas y no sé qué, el poema a Uruguay y la dedicatoria para mí, que está ahí en la pared que Medina lo vio recién, que para mí es un tesoro. Y mis padres se retiraron y se fueron a Mallorca porque yo estaba allí. Y entonces el viejo iba a tomar mate, cuando estaba ahí, iba a tomar mate con mis padres, llevaba yerba, les regaló unos mates y charlaban horas, claro, eran de la misma generación, ¿no? Ese fue un personaje. Jaime Ross, otro. Jaime Ross, el tío de Jaime Ross, George Ross, vivía y trabajaba en Mallorca. Dirigía una empresa de música funcional. En aquella época había música funcional en las tiendas, en los ascensores, Musac se llamaba, que la habían montado unos uruguayos del Palacio de la Música en España. Y él era el director para Baleares. Y un día vino Jaime y estuvimos hablando, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Y entonces yo le comenté, le dije, hay canciones que me llegan muy acá, ¿no? Le digo, por ejemplo, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? En los barrios más remotos de Colombes y Amsterdam. Disculpe que lo interrumpa. Eso tiene un significado, o atrás de eso hay un mensaje, por ejemplo, para la gente que quiere emigrar, que tiene el sueño americano. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy por hoy, que todo cambia? Aquella persona que está viendo este programa y que quiere el sueño americano o el sueño europeo de poder trabajar y ayudar a la familia. ¿Cómo está la situación? ¿Usted se anima a comentar un poquito? Bueno, si ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado mucho todo. No es fácil, no es fácil. Va a ser una experiencia dura por momentos. Conseguir legalizar la situación cada día es más complicado. Y además, en este momento la propia economía europea está mal. Y en Estados Unidos también, con Trump y con todas las nuevas reglamentaciones que se saca de la manga día por medio, no es fácil. Muchos van, se arriesgan, trabajan ilegalmente, no tienen papeles, pero viven escondiéndose de la autoridad. Tienen, digamos, que vivir disimulando su existencia. Eso no es fácil. Yo no puedo decirle a nadie que no vaya a descubrir el mundo y que no lo intente, porque yo lo hice. Lo que sí les puedo decir es que fácil no es, que es muy duro y que hay muchas decepciones, que no hay puentes de oro cuando uno llega allá. Hay que trabajar muy duro, hay que adaptarse y hay que renunciar a muchas cosas. Eso es el consejo que yo les daría. Aunque uno tenga un buen currículum, generalmente empieza en los trabajos más humildes. Por supuesto, salvo aquel que consigue por internet mandar el currículum a una empresa en el país que quiera ir y que la empresa lo vea con buenos ojos y le diga, vengan que yo les facilito las cosas, algo bastante pasa porque hay muchos jóvenes uruguayos que están bien preparados. Puede pasar, pero la enorme mayoría llega dispuesto a hacer cualquier cosa y va a tener que hacer cualquier cosa, cosas que quizá en Uruguay no hubiera hecho, pero ya lo tiene que hacer porque hay que vivir y nadie te va a dar un peso gratis. Allí hay que trabajar y hay que trabajar los días festivos y hay que repartir garrafas de supergas al hombro, subiendo y bajando los pisos que tienen los edificios de Barcelona. Ese fue un trabajo que coparon los uruguayos y se pasaban de uno a otro a medida que iban escalando, pero es difícil.
es difícil. Y le cambio de tema. Su experiencia, su trayectoria lo llevó a escribir, por ejemplo, un libro. Cuéntenos un poquito. Bueno, he escrito 9 libros. 9 libros. Sí. Y yo quisiera preguntarle en particular de este último libro, ¿de qué se trata? Bueno, yo le voy a contar una cosita primero de los primeros 2 libros. Yo me hice muy amigo de un extraordinario veterinario de animales marinos, exóticos, inglés, David Taylor. Y él me enseñó todo lo poco que sé de los animales, porque él viajábamos juntos a ver los animales que él tenía que atender y escribimos juntos un par de libros que se llaman Animales Marinos es uno, que es una guía para los colegios, y el otro es Delfines y ballenas, los reyes del mar. Está traducido al inglés y al italiano, y al español, lógicamente. Pero yo cuando entré en Marineland, no había visto nunca un delfín en vivo. Entré de cara dura, pero bueno, todo el mundo estaba aprendiendo en esos años con el tema de los mamíferos marinos. Y es un mundo maravilloso, es un mundo maravilloso. Ha cambiado mucho, los parques en Europa están cerrando, los que tienen los estanques más pequeños, porque se sabe ahora que el animal necesita un poco más de libertad de movimiento. Pero bueno, y eso me lleva a contestarte lo de Netflix. ¿Por qué Netflix me llamó, me vino a buscar y me pagó el viaje a España para este documental? Un chico español que yo contraté en Mallorca, que era camarero, pero estaba fascinado con los delfines y se quedaba a ver cómo los entrenadores trabajaban, se convirtió a mérito propio en el mejor entrenador, ganó el premio anual del mejor entrenador de delfines del mundo. Y fue subiendo, 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 hasta que ya se peleaban por él. Hay que acordarse que los animales salvajes responden muchas veces al grito, al gesto, pero tú no le podés pegar a un delfín porque está en el agua. Y el delfín, que tiene la inteligencia de un niño de 7 años, cuando ve que vos le querés pegar, se aleja y te mira y te sobra. Vení, te dice, porque en el agua él es el rey. En el agua no le vas a ganar jamás. Entonces, hay todo un mito de que hay algunos entrenadores que los castigan y los matan de hambre para entrenar. Mentira. Eso no es verdad, porque los delfines cuestan hoy en día $75.000 cada uno. Y ninguna empresa va a sacrificar a un animal que le costó y sin entrenar. Luego hay que entrenarlo. Nadie va a sacrificar a un animal ni le va a quitar la comida. Y el delfín sabe que va a comer al final del día. Lo que el delfín quiere es también tener una actividad. Entonces se entrena a través de actividad. Y los que han ido a México y han nadado con delfines saben que el animal es sumamente inteligente y que no le vas a pegar porque ni se entera. Bueno, este chico tuvo un problema con una chica que vino a trabajar, quiso aprender, pero creía que era cosa de en 2 días ya podía ser la reina de la piscina, una chica española. Y él le dijo, no, querida, vas a empezar cortando pescado en la cocina y limpiando el piso de la cocina al final del día, como empecé yo, como empezamos todos. Y la señora se enojó. Y entonces lo denunció a un grupo animalista de que él castigaba, era cruel con los animales. Y este grupo animalista instaló una cámara en un edificio fuera del parque y lo filmó, y las escenas de que él hacía gestos y eso lo podés interpretar como quieras a la distancia. Total que lo denunciaron. Justo cuando el acuario más grande de Estados Unidos iba a abrir en Georgia, en Atlanta, y él iba a ser el jefe de entrenadores. O sea, el sueño del pibe, iba a ser Messi. Cuando se enteraron de la denuncia y todos los americanos
dijeron, no queremos líos. Ya de por sí, tener delfines hoy en día es un problema, lo sentimos mucho, pero... Y la gente le hicieron una campaña tan horrible que con una foto de él pegaban en los árboles la foto de él y ponían asesino, no sé qué. ¿No? Le crearon una guerra que lo llevó a suicidarse. Le cambio de tema. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo, ¿cuál sería? Mallorca. ¿Por qué? Tenés que ir a Mallorca para saber por qué. Es un paraíso. El nivel de vida, el clima, las vistas. Es una isla maravillosa. Realmente. Otra pregunta. Bueno, por eso Netflix me vino a buscar para que diera mi versión de cómo era el cuidado de los delfines y eso. Sin duda alguna. Usted tiene mucho que ver con la ORT y el ITU a través de esta materia que es el turismo. Cuéntenos un poquito al respecto. Bueno, cuando yo llegué, ¿cómo volví a Uruguay? El gobierno de Jorge Valle decide que los cargos de directores técnicos sean cargos por concurso, no a dedo, no políticos, sino por concurso, que una agencia fuera del ministerio hiciera las entrevistas. Bueno, el primero, y que yo sepa el único, puede ser que haya algún otro cargo, pero por ahora el director técnico de turismo fue el primer concurso internacional además. Y a mí una amiga uruguaya que estaba en Washington me dijo, mirá, vos que querés volver a Uruguay. Yo ya estaba cansado había estado trabajando para las Naciones Unidas, me pasaba un mes en... Llegamos al último bloque de este programa Memorias Destacadas. Y algo quedó pendiente en el bloque anterior. Personajes importantes, conocidos, que tuvo la oportunidad de compartir una cantidad de cosas y que también tuvo la oportunidad de entrevistar. Por ejemplo... Bueno, en el Cáucaso ruso y otro mes en Hong Kong, y otra vez... Ya estaba medio harto. Me presenté, me tomé el avión, me vine, hice las pruebas y me tomé el avión de vuelta. Cosa que me acuerdo que el ministro Varela era en aquel entonces, dice, vos estás loco, ¿te viniste? Sí, me vine. Claro, yo vivía arriba de los aviones. Primero porque en mi trabajo ya era distintos lugares del mundo, y segundo porque había vivido 20 años en una isla, y de ahí salías en avión, ibas y volvías. O sea que para mí tomar un avión y venir no era algo extraordinario. Bueno, total que se presentaron 117 candidatos y gané. Entonces vine como director nacional de turismo al Ministerio de Turismo en el año 2000, en mayo del año 2000. Era el sueño del pibe, volvía joven, con ganas, con fuerza, podía aportar mi grano de arena en un tema que yo ahí sí ya, no era como el principio con los delfines, era un tema que yo ya había, de que dominaba, si cabe decirlo así. Entonces estuve trabajando en el Ministerio 4 años, luego me ofrecieron ir de gerente general a Uruguay 21, que es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones, también por todos los contactos que tenía a nivel internacional, hasta que decidí retirarme. Pero la ORT me vino a llamar y me dijo, ¿no nos creás la carrera de gerente de turismo? Y a mí me pareció un lindo desafío, acepté, la hice y ahí está. Con mucho éxito. Y tengo la alegría de que muchísimas veces viene gente joven y me dice, profe, ¿se acuerda de mí? Yo, la verdad, algunos me acuerdo, otros no. Y luego vino el ITU. Cuando dejé la ORT, vino Remo Monseglio y me ofreció ser parte del equipo directivo del Instituto Técnico Hotelero del Uruguay, y eso fue una experiencia maravillosa. Y además con gente de turismo, con lo cual hablábamos todos el mismo idioma, y estaba Sergio Puglia, y estaba Amestoy, estaban toda una cantidad de amigos.
Y ahora, bueno, yo me retiré, al mismo tiempo que se retiró Remo Monseglio, me retiré yo, darle paso a los jóvenes que están haciendo un trabajo sensacional. Los hijos de Monseglio, por ejemplo, Tincho Martínez, es una cabeza de ideas nuevas. Y ahora se les ocurrió, y me pareció una buenísima idea, una carrera técnica de parques temáticos. Porque el parque temático no tiene que ser Disney, puede ser un pequeño parque anexo a un hotel. Pero cómo llevarlo, cómo crearlo, cómo dirigirlo y sacarle el provecho que se le debe sacar, que sea rentable y que sea una buena oferta para el turista, es un desafío. No podés ir y decir, bueno, yo fui director de hotel, ahora voy. No es tan así. No es tan así. Sirve haber sido director de hotel, por supuesto, pero hay una serie de secretitos que tenés que aprender. Entonces ahora lo que me pidió Martín Monseglio es que dé 2 o 3 charlas en el año contando cómo se hace, cómo se dirige, cuáles son los problemas y cuáles son las ventajas de tener un parque temático, de lo que sea, pero temático, tematizado, vamos a decir. Señoras y señores, de esta forma nos estamos despidiendo de una nueva edición de su programa Memorias Destacadas. Hoy con Roberto Bennett, un escritor, periodista, hombre incansable que lleva el turismo, las raíces en su corazón, en todo lo que hace, pone su impronta, al cual le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dispensado. El último libro es Matar al Papa, que no te lo había contestado. Que lo publiqué en Argentina primero y ahora ya está en Uruguay hace un año y que por suerte está saliendo muy bien. Es todo, 80% es real, 20% es ficción. Pero es de la época del 38 al 41, los inicios de la Segunda Guerra Mundial y el Papa Pío XII y los nazis. Excelente. Muchísimas gracias. Será hasta nuestro próximo encuentro. Señoras y señores, de esta forma nos estamos despidiendo de una nueva edición de su programa Memorias Destacadas. Hoy con Roberto Bennett, un escritor, periodista, hombre incansable que lleva el turismo, las raíces en su corazón, en todo lo que hace, pone su impronta, al cual le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dispensado. El último libro es Matar al Papa, que no te lo había contestado. Que lo publiqué en Argentina primero y ahora ya está en Uruguay hace un año y que por suerte está saliendo muy bien. Es todo, 80% es real, 20% es ficción. De la época del 38 al 41, los inicios de la Segunda Guerra Mundial y el Papa Pío XII y los nazis. Excelente. Muchísimas gracias. Será hasta nuestro próximo encuentro. Presentó este programa Raw Videos TV, tu canal. Memorias Destacadas. Conducción, Alejandro López. Asistente de dirección, Aide Brugini. Idea y dirección, Mario Medina. Con el violín de Edison Mourinho. Hoy entrevistamos a presentó este programa Raw Videos TV.